Estás en el podcast de Vane por Santiago, donde vamos a conversar de las historias ocultas de nuestro patrimonio, las no tan ocultas también, analizar cómo el urbanismo moldea nuestra vida diaria y celebrar la rica cultura que nos define como país. Te invito a escuchar estos capítulos aquí en el podcast de Vane por Santiago. Bienvenidas y bienvenidos al podcast de Vane por Santiago. Hoy voy a hablar de este tema que la verdad me llama mucho la atención, que no sea tan tratado y a la vez muy tratado, como una paradoja. Y es la democratización de la cultura. Que básicamente a lo que yo me refiero con eso es al proceso de hacer que el acceso a la cultura en general, a las artes, patrimonio, la historia, etc., sea transversal, inclusivo, a todas las personas, que ojalá llegue a la mayor cantidad de personas posible. Algo que se intenta bastante, pero según yo no pasa tanto, y es el porqué el que yo quiero un poco reflexionar en este capítulo, que viene siendo el primer capítulo, porque vamos a abrir el podcast para empezar a analizar estos temas. Y bueno, me pasa con el tema de la divulgación cultural, y es que se le tiene un miedo terrible al marketing. En general, hay una mala percepción de lo que es el marketing digital en este caso, porque es como el tema que más me gusta. Que si se utilizan estrategias así como de publicidad o muy agresivas, es como que no vale la pena o que no tiene mucho nivel, en fin. Y eso me parece que limita que se conozcan lo que se está haciendo en los espacios culturales. Lo digo porque se están haciendo muchas cosas, hay restauradores, artistas, pintores, escultores, las artes escénicas, en fin, están pasando cosas, pero hay tanta demanda en las redes sociales que al final de cuentas, si uno no es como creativo para mostrar el contenido, no llega. Y obviamente es difícil, no se nace sabiendo. Ahí está el error constante de creer que todo el mundo sabe hacer redes sociales, y me ha pasado que yo en mi caso soy periodista y me dedico al tema de hacer redes sociales, y siempre es difícil saber lo que quiere la audiencia, porque al final de cuentas la audiencia está apurada. No hay, o sea, obviamente hay estos gurús, expertos de redes sociales que dicen, no, publica a tal hora o haz esto y vas a tener millones de seguidores, pero no es así. Al final de cuentas hay que saber qué es lo que quiere tu audiencia y también de qué es de lo que quieren hablar, e intentar que le interese el tema del que se está hablando. Ahí hay una responsabilidad de quien está divulgando. Y ahí entramos al tema de los divulgadores y divulgadoras, que para mí es un oficio súper ingrato, porque no se aprecia, te tratan mal y de repente se hace porque a uno le gusta el tema, porque conoce. Yo en mi caso hablo de patrimonio y cultura, no hablo solo de un tema como el patrimonio, porque no me quiero encasillar ahí, porque a mí me interesa todo este espectro. Intento que los videos lleguen a la mayor cantidad posible de gente. A veces me funciona muy bien, como en el que comento quién es Paolo Bortolomeoli en el Festival de Viña. A veces no llegan a tanta gente, pero siempre me preocupo de tratar de de divulgar más bien esta historia. Y antes hacía difusión de eventos y todo, pero es un poco difícil porque hay páginas dedicadas 100% a eso. Yo difundía uno que otro evento y no es la idea. A mí siempre me ha gustado más el tema de recolectar historias, hacer crónicas. En el fondo igual soy periodista, así que es algo que me gusta, ir contando historias. Entonces es a lo que me dedico. Y en el tema de las instituciones culturales, los artistas también, cuesta que conecten con la sociedad, porque bueno, hay un cambio constante, hay mayor inmediatez y de repente no se entrega el mensaje. Se puede compatibilizar todo esto
Por supuesto que sí. Hay páginas que son unas obras de arte en el marketing. En otros países nos lleva a la delantera 1000%. Lo que hace el Museo Británico, por ejemplo, hay una página que no me acuerdo en este momento, la tendré que poner en, en la descripción cuando me acuerde, que es hacen memes con las esculturas que tienen en el museo. Entonces como que se divierten un poco más con la institución misma y llegan a más cantidad de gente. A mí siempre me va a llamar la atención que en otros países, no sé, hay filas de cuadras para ver un solo cuadro, como por ejemplo el de la Mona Lisa, la Gioconda, de Leonardo da Vinci, por supuesto, con toda la historia que tiene Leonardo da Vinci, que el Renacimiento se sabe. Pero lo que yo siempre he criticado acá en Chile es que, ¿por qué, por ejemplo, nosotros no tenemos un cuadro que sea célebre, ilustre, que lo vengan a ver desde afuera? Es decir, aquí tenemos el cuadro de Pedro Lira, la Fundación de Santiago, no sé, o los Montboisin, y creo que no están bien promovidos, digamos, entre otras cosas. O sea, yo estoy dando un par de ejemplos de lo que creo que le falta un montón, digamos, a promover la cultura con el afán de democratizarla también. La historia sí, hablando por ejemplo temas de política, el arte se ha utilizado como herramienta para expresar y promover ideas partidistas, y pasa que se ha quedado encasillada en eso. Yo creo que en nuestro país pasa mucho eso, pero al final de cuentas, por ejemplo, cuando de repente yo hablo de patrimonio y me dicen, no, es que no, hay que destruir los edificios, qué sé yo, porque la élite, la burguesía, la cuestión. Pero en el fondo el patrimonio es lo que tenemos nosotros ahora. Entonces, claro, pudo estar al servicio de la burguesía, pero ahora nos queda a nosotros. Al final de cuentas, quienes vivimos en la ciudad, en el país, somos los habitantes y somos quienes vamos construyendo. Entonces, hay un tema de cómo transferimos esta información cultural a las personas, cómo lo hacemos, ir un poco más allá, ser un poco más creativos, cómo mostramos esta información, qué es lo que nos falta para que pueda ser un acceso transversal. Yo siempre voy a destacar actividades como las que se hicieron de Carmina Burana, donde hicieron conciertos gratuitos para una gran cantidad de gente, pero yo de verdad siento que falta mucho más, que se creen espacios para que las personas puedan comentar, debatir, reflexionar. En el fondo, en este momento, lo único que tenemos como democratización total, total, total de la cultura son las redes sociales. Y lo que yo decía en un video que hice, que lo que se creía más banal, que en el fondo está también parte de los que somos anónimos, de transmitir estos saberes y de, bueno, aguantar también todo lo que nos puedan decir, porque tampoco la gente lo recibe muy bien de repente cuando uno está transfiriendo un poco de conocimiento, no sé, a lo mejor algo que yo conozco y que los demás no. A mí soy una apasionada en este tema, entonces me gusta mucho. La información. Tengo un ejemplo que es el más reciente, de hecho, que en Netflix se estrenó la serie de El Gato Pardo, y en los créditos se ve que parte del Ministerio de Espectáculo, creo que era muy, muy divertido, de espectáculo y de turismo, cultura, no, creo que están unidos. El Gato Pardo, que es una serie italiana que se estrenó en Netflix, si no lo nombré, no mencioné, de una familia aristocrática siciliana del siglo XIX, que bueno,
con los cambios sociopolíticos ya en realidad deja de importar un poco el principado, que en realidad eran como príncipes de su casa, ¿no? Pero bueno, el punto es que la novela está ambientada o sea, no está ambientada, esto es lo más entretenido, está grabada en Sicilia y esta es una forma muy creativa de mostrar un espacio que a lo mejor no tiene tanto turismo, porque son 50 locaciones donde se muestran palacios, desiertos. Es maravilloso cómo va mostrando los espacios. Imagínense, 50 locaciones va mostrando los espacios y la gente va diciendo, wow, quiero ir a conocer allá en Netflix. Imagínate la cantidad de gente que ve Netflix. Entonces, esa es una forma muy, 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 muy creativa de mostrar el patrimonio que tienen en su ciudad. Además que es visualmente increíble, es perfecta. Yo de verdad que me sorprendí, la vi de casi un tirón en 2 días, son 6 capítulos de 1 hora cada uno, pero es muy buena. Entonces, esa es una forma de mostrar el patrimonio que hay en tu país y hacer que a los demás les interese conocer la historia detrás. Ahí mostraban los castillos, los palacios, las casonas, increíbles. ¿De dónde viene la idea de la democratización cultural? Esta parte es muy entretenida porque históricamente podría situarse de los procesos revolucionarios. El más evidente fue la Revolución Francesa, que, bueno, expropiaron las colecciones de la monarquía. Tenemos esta historia ya súper, súper contada de la monarquía francesa. Y se crea el primer museo público de la historia, que fue el Louvre. ¿Quién diría? Ahora el Louvre es como el museo top. Pero se puso a disposición del pueblo. Nos faltan más políticas culturales que den acceso general a la cultura en el país, sin duda. Nos falta más promoción para que sean los saberes más colectivos, más transversales, también yo creo. Esto es un tema que da para largo, voy a seguir conversando de esto en los próximos capítulos, pero me alegro que hayan escuchado el podcast. Síguenme en mis redes sociales, Vane por Santiago, y sigamos conversando de patrimonio, cultura y todo lo que se viene en esta área que para algunos no es tan importante, pero está siendo parte de, según viene una noticia, te puedes mejorar si vas a los museos, pero eso hablaremos en otro capítulo. Esto es Vane por Santiago. Muchas gracias por escuchar este capítulo del podcast de Vane por Santiago. Te invito a seguirme en mis redes sociales, que también se llaman Vane por Santiago, no hay mucha creatividad. Así que te espero en un próximo episodio donde vamos a seguir explorando nuestro patrimonio, cultura, urbanismo y todo lo que nos interese para habitar la ciudad. Un abrazo.